Hola, Mónica. Hola, ¿cómo Muy estás? bien, ¿y vos? ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Perfecto, ¿vos me escuchás? Te escucho bárbaro. Un gusto verte, Martín. Igualmente, y gracias, ¿ah? Veo que estás todo el No, tiempo por favor. virtualizada también. Bueno, es la parte positiva de esta pandemia. Hemos encontrado formas de comunicarnos. Absolutamente. Bueno, mientras vamos, si querés, además de probar sonido, no sé si vos tenés que hacer algo más, si no, te cuento un poco antes de empezar Dale. cuál era la idea que teníamos. Perfecto, escucho. Sí, mira, un poco es esta mezcla de preocupación, de angustia, pero de inquietud también de tratar de entender qué desafíos eh, la pandemia y especialmente la crisis que va a venir junto con la pandemia está planteando a un modelo de ciudades inclusivas, progresistas, participativas, bueno, de la cual Rosario ha sacado chapa y fundamentalmente en los últimos años y durante tu gestión también. Pero ese concepto de ciudad se ve amenazado por un montón de variables que no son solamente económicas. Eh, por eso la idea era como un poquito ir por ese lado y consultar un poco también sobre esto. Todavía no empezamos porque estamos Buenísimo. como Yo te anticipados, decía, pero bueno, te adelantaba. sí, ya sé, pero te decía cuando charlamos que en realidad toda esta pandemia nos deja más preguntas que respuestas, pero obviamente según nuestra orientación política encontramos hacia dónde queremos llevar nuestras ciudades o hasta dónde nos gustaría llevar nuestras ciudades o qué políticas que hicimos previamente nos prepararon mejor para algo que no esperábamos o qué otras debemos pensar para hacer estas ciudades resilientes que hoy se habla, ¿no? De esas ciudades que se adaptan a los nuevos desafíos. Así que va a ser un gusto ir conversando, contar algo de lo hecho por nosotros en la ciudad, que creo que prepara Rosario en algunos aspectos positivamente, pero por supuesto con muchas preguntas hacia adelante de cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad que nos va a dejar la situación de la pandemia, no solo por el efecto sanitario, sino también por el efecto económico y social, ¿no? Que obviamente va a impactar y mucho en nuestras ciudades. Uh-huh. Bueno, y seguro también que te voy a preguntar y te voy a tener que preguntar sobre la perspectiva de género y tu experiencia como mujer. Y además, después estaba sacando cuentas, ¿no? Eh, sos la mujer que ha sido responsable de la ciudad más grande en proporción, ¿no? Y entonces eso también plantea un desafío, una perspectiva propia y también desafíos durante la gestión, porque recuerdo que también tu condición de mujer muchas veces fue utilizada como algo desventajoso. Eh, Así es, sí, sí. Las mujeres venimos haciendo un trayecto en esto, ¿no? Y vamos también eh, ayudando a que la sociedad nos vaya de alguna manera aceptando en el espacio público, porque nuestro espacio que fue dado es el espacio privado. Bueno, nosotras hace mucho que decidimos, muchas mujeres decidieron que el espacio público también es de las mujeres, así que sí, claro, va a ser un gusto hablar, es un desafío. Sigue siendo un desafío en la política ser mujer y liderar procesos. Totalmente. Si te parece, esperamos 2 minutos más y empezamos. ¿Cómo están ustedes, Martín, con la pandemia? Contame algo. Mira, hasta hace un par de días en Mendoza estaba todo fantástico. De hecho, bueno, hay una evolución muy buena, la cantidad de casos es muy baja. Apareció hace un par de días 3 casos, ahora esos casos se aumentaron a 10.
Pero es como esto, un núcleo a partir de una persona que fue el vector, que infectó en un contexto, y bueno, la investigación epidemiológica estaba bastante enfocada sobre esto y bastante delimitado el espacio de contagio. Mientras tanto, lo otro que ha ido pasando es que se han ido abriendo algunas actividades, y como en todo, es un juego de tensiones, ¿no? Entre hasta dónde llegamos y hasta dónde no, qué se puede hacer y qué no, y cuál es esa nueva normalidad, que es otro de los conceptos como que está en discusión en este momento. ¿Y cómo será Así esa es. nueva normalidad? Es una buena Bueno, pregunta, ¿no? sí. Sí, ¿cómo queremos construirla? Porque tampoco es una normalidad que se va a construir sola, la vamos a construir desde distintas acciones, desde la política y también desde la sociedad, ¿no? Porque obviamente va a ser es una sociedad profundamente impactada por la pandemia, eh, y bueno, también la sociedad va a reestructurar, creo yo, muchas de sus cosas o sus relaciones o sus costumbres. Por eso es tan importante pensar las ciudades. Cuando no tenemos pandemia, cómo pensamos las ciudades y cómo enfrentamos los nuevos desafíos que obviamente nos deja una situación absolutamente inesperada, ¿no? Como es este problema global. ¿Te acordás, Martín, cuando decíamos que para los problemas globales lo local es fundamental? En algún momento hasta inventamos un término que era lo local global, Uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, la pandemia es un tema global, pero que impacta en la vida cotidiana de las ciudades, no más local, a pesar de que sea algo tan global, ¿no? Así que está bueno preguntarse qué van a hacer las ciudades, qué vamos a hacer las ciudades, además de las normas que se definan a nivel nacional, qué vamos a hacer las ciudades para recuperar una nueva reestructuración de la economía, de las relaciones, de las actividades. Es un gran desafío que tenemos por Uh-huh. delante. Totalmente. Bueno, entonces, si te parece, formalizamos un inicio, quizás sin tanta formalidad respecto a las presentaciones, solo decir que, bueno, Mónica Fein ha sido presidenta del Centro de Estudiantes, ha sido concejal, secretaria de Salud Pública de Rosario, diputada nacional y 2 veces intendenta de Rosario. Y en esos dos mandatos como intendente de Rosario se destacaron muchas políticas sociales y de intervención sobre el espacio público, y además un fuerte debate sobre los derechos en el espacio público y la seguridad. Pero además en ese periodo también Rosario ocupó un rol paradigmático entre ciudades progresistas de América Latina y también en espacios con Europa, donde encabezó algunas redes. Una fue la red contra el cambio de ciudades contra el cambio climático, pero también otras que trabajaron sobre justamente la integración en el espacio público y el desafío de nuevas políticas públicas. Y entonces, a partir de toda esta experiencia y esta introducción, y algo veníamos charlando mientras probábamos cómo nos funcionaba el Instagram, venía una primera pregunta, que es ¿cómo y de qué manera pone en desafío o desafía a nuestras ciudades la pandemia, en términos de este modelo de ciudades que desde el progresismo buscamos y se ha buscado, integradoras, inclusivas, basadas en la participación, y que puedan integrar al mismo tiempo derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos y libertades? ¿Están realmente amenazadas? ¿Es el fin de esas ciudades? ¿Es un proceso de transición? ¿O qué ciudades podemos pensar a partir de ahora? ¿Vos cómo lo ves? Bueno, primero gracias, oficialmente gracias por esta oportunidad de conversar y transmitir, yo te decía cuando pensábamos antes, algunas preguntas más que certezas, porque todos estamos igual ante la dimensión de esto nuevo, de pensar en ciudades resilientes, en ciudades que se adapten a un cambio tan importante como el que estamos teniendo. Pero yo partiría que no es menor de qué ciudades partimos, porque nosotros hace muchos años venimos construyendo lo que decimos ciudades más humanas, con el derecho a disfrutar y a tener la ciudad, y eso implica toda una serie de políticas públicas
desde lo urbanístico, qué densidad controlada le damos a la ciudad, desde el espacio público, desde la presencia territorial del Estado, desde buscar la participación de los ciudadanos en el marco del territorio, desde el comercio de cercanía que impulsamos. Rosario es una ciudad que inclusive tiene normativas que impiden la construcción de grandes superficies, es decir, aquí no se puede hacer ya más grandes supermercados ni grandes shoppings, está limitado y hay toda una promoción, hay 30 centros comerciales barriales que han sido impulsados, promovidos, para tener esa ciudad a escala humana. Entonces, ¿qué ciudad nos encuentra? La pandemia no es menor, ¿no? Nos encuentra en una ciudad que hace muchos años venía planificando, digo porque es importante cuando planificamos las ciudades no planificarla para la pandemia, porque obviamente no lo estábamos pensando, pero sí para planificar una ciudad. Bueno, hoy París habla de la ciudad de los 15 minutos, una ciudad donde el territorio, donde vivimos, sufrimos, trabajamos, también donde luchamos, sea una ciudad donde ese territorio tenga una dimensión de organización, donde el Estado esté presente, donde el espacio público esté presente, donde las organizaciones sociales tengan voz. Bueno, ese proceso es un proceso permanente. Ante ese proceso nos encuentra la pandemia y uno ¿qué se pregunta? Bueno, las ciudades que más trabajamos, que son muchas, para tener ciudades más humanas, donde el territorio sea el espacio del encuentro, deberemos pensar cómo fortalecemos nuevos procesos, pero tenemos ese caudal de experiencia. Las ciudades que no se pensaron desde ese lugar, se empezaron solo con la especulación inmobiliaria, con la alta densificación sin importar cómo, generando espacios públicos de calidad lejos y generando espacios cerrados o de gueto, de los espacios más vulnerables, bueno, tendrá otros desafíos. Digo esto porque la ciudad en que nos encontramos es la ciudad que tenemos, enfrenta un desafío. Yo creo que las ciudades que hemos construido el territorio como un espacio de encuentro, lo tendremos que repensar, pero lo vamos a tener que fundamentalmente fortalecer el territorio donde vivimos, donde compramos, donde vamos al centro de salud, donde vamos a la escuela, donde si es posible también trabajamos como un territorio de oportunidad. ¿Qué sería eso de fortalecer el territorio? Una ciudad multicéntrica. Bueno, nosotros habíamos construido antes de la pandemia, uno tiene el antes y el después, los consejos barriales. Y en realidad el consejo barrial era un espacio de organizaciones sociales y del Estado, sentados, discutiendo cómo mejorar el territorio. De ahí surgieron proyectos transformadores inmensos, como el Plan ABRE, que después podemos hablar, pero también proyectos de fortalecimiento de lazos y vínculos, porque de última, lo más importante para pensar la ciudad es que la ciudad genera vínculos. A mí me gusta mucho hablar del sistema de salud de Rosario, en el que he sido parte. Empezó Hermes Wiener, que fue el primer secretario de Salud Pública, después intendente y gobernador, y a mí me tocó ser secretaria de Salud Pública 2 veces, con Hermes y con Miguel Lifchi como intendente. Y la salud pública en Rosario, además de tener una presencia en cada territorio, y uno dice, bueno, tener un centro de salud a el 80% de la población a menos de 10 cuadras, ya es un valor. Pero el vínculo constituido entre los equipos y la comunidad es muy importante. Es un vínculo, es una historia en común, es una construcción de vínculo. Los equipos del centro conocen a las familias, de qué trabajan, de qué viven, cuántos hijos tienen, qué problemas existen. Se reúnen también para discutir los problemas que el barrio tiene de salud, no por la enfermedad, sino porque hay problemas en el barrio que enferma a la gente, como los servicios que existan en ese barrio. Es decir, construir vínculos. Los consejos barriales son un espacio de vínculo. Creo que más allá de que ahora se siguen haciendo por Zoom en este periodo, hay que recuperar el espacio del encuentro.
y fortalecer ese territorio aún más, porque la territorialidad, el sentirnos, el apropiarnos de un territorio nos permite soñar en cómo transformarlo. Y todos los territorios deben ser transformados. Algunos porque son territorios que le faltan servicios, le faltan oportunidades, le falta desarrollo. Y otros porque el desarrollo los ha llenado de autos, les impide a la gente tener calidad de vida, les impide, bueno, pensar en que cada territorio debe ser transformado para tener una escala más humana, para generar más derechos, es un desafío permanente de las ciudades y no lo hace un gobierno solo, lo hace con la sociedad, discutiéndolo en distintos espacios. Aquí son consejos barriales, pero donde está la vecinal, el club de barrio, y donde está la organización social y donde también está el Estado. Y horizontalmente discute los problemas. No como, a mí me gusta decir, no como un mostrador donde va el Estado y del otro lado los vecinos a reclamar lo que le exigen, sino a pensar juntos, a soñar juntos, cómo modificar aquello que creemos que debe ser modificado. No es algo de reclamo, sino es algo de construcción común. Los vecinos con el Estado, con los representantes que son, los representantes del Estado es el centro de salud, la escuela, el centro de convivencia barrial, que es lo que hay en Rosario, pero bueno, cada uno tiene su territorialidad y ahí en el territorio, en el distrito, en la descentralización, junto con el centro comercial del barrio, bueno, ¿cómo modificamos esa realidad juntos? Por eso digo, me gusta la idea de no poner un mostrador, porque lo que estamos acostumbrados los que gestionamos es ir a un lugar donde los vecinos nos reclaman, acá no llega el colectivo, bueno, no tengo potencia de agua, y yo me llevo los reclamos y trato de resolverlo. Ese no es el proceso de participación, ese es un proceso de válido, porque si gobernamos nos tiene... El proceso de participación es, bueno, ¿cuál es el problema que podemos abarcar juntos? ¿Cómo hacemos para solucionarlo? ¿Cómo nos colaboramos para que esa problemática la podamos abarcar? Ese es el proceso que creo que es indefectible, que tenemos que seguir profundizando y después de la pandemia encontraremos la forma de encontrarnos. Yo digo ahora vía Zoom, están los consejos barriales, no es lo mismo, todos sabemos, muchos vecinos no tienen acceso, pero bueno, Clarísimo. En ese sentido, hay dos políticas que caprichosamente quisiera rescatar, pero me parece que son representativas de lo que estás contando del periodo de tu gestión. Uno es Nueva Oportunidad, centrado sobre todo en la inclusión y la participación y la empleabilidad de jóvenes, y otro es el Plan Abre. Quizás muchos de los que están escuchando ya los conocen, pero quizás muchos no los conocemos en profundidad. Y yo te quería pedir primero si nos haces una descripción, y segundo, cómo hoy ganan o pierden validez como procesos, ¿no? Sobre todo, digo, en este entorno donde el Estado ha asumido un rol muy protagónico en términos de protección social en medio de la pandemia, pero que el riesgo también es que este sea el modelo de construcción de una ciudadanía asistida y no de una ciudadanía emancipada, sujeta de derechos y capaz de transformar su realidad. Bueno, vos decís, Martín, dos experiencias realmente transformadoras para nosotros, como desde la política pública y para la ciudad. Primero, cuando nosotros veníamos de procesos muy interesantes como el Rosario Hábitat, que había logrado en barrios realmente muy vulnerables, barrios populares, como se dice ahora, asentamientos irregulares, ir transformándolo e integrándolo a la ciudad, no erradicándolo, no mandándolo a la periferia, sino integrándolo. De hecho, Rosario se caracteriza por tener una serie de muy mezclados los barrios populares con los de sectores medios, es una ciudad diversa, y esa diversidad creo que es positiva para la lógica de ciudad.
si bien habíamos trabajado mucho, obviamente, todavía teníamos muchos barrios que tenían una falta de oportunidades, no solo de servicios, de urbanización, sino de oportunidades sociales. Y la verdad que llegábamos bastante fragmentados desde el Estado. Yo quiero contar esto porque me parece que es así. A veces llegaba desarrollo social con un programa pensado sobre todo para emprendedurismo, otras veces llegaba obras públicas para lograr hacer algo de mejora del barrio. Y encontramos, en diálogo con la provincia de Santa Fe, también gobernada por el Frente Progresista, que era necesario la integralidad de la mirada, que si llegábamos fragmentados no lográbamos no solo resolver algunos de los problemas que los vecinos planteaban, sino construir junto a los vecinos y vecinas un proceso de transformación urbana y social. Así que creamos el Plan Abre con una idea de basta, esto no es ni de una secretaría, ni del municipio, ni de la provincia, esto es integral y parte del territorio para arriba, en lugar de la oficina para el territorio, del territorio para arriba. Yo digo que muchas veces los que estamos en la gestión pública pensamos en las oficinas, digo, para decirlo en un lugar, lo que queremos hacer en el territorio. Bueno, el Plan Abre piensa en el territorio, lo que el territorio, hablando del territorio, los que viven en ese territorio, sienten y quieren hacer con ese territorio. Entonces, el Plan Abre es todo el Estado con los vecinos discutiendo qué es lo prioritario, que ya no es lo que quiere obra pública ni desarrollo, sino lo que los vecinos y vecinas plantean prioridad. El Plan Abre se estructuró aquí en 26 barrios de Rosario, realmente con un proceso no solo de urbanización, de servicios, de recuperar espacio público, de mejorar las oportunidades de vecinos y vecinas en pensar el emprendedurismo social, de darle trabajo a cooperativas del propio barrio, que eran las que trabajaban para mejorar su propio barrio, sino empoderar a esos vecinos y vecinas que son actores de transformación de su barrio. Esto es lo que decimos. Promover con los vecinos el diálogo de qué es lo prioritario. Y a lo mejor desde nuestra experiencia pensábamos que lo prioritario era un tema y los vecinos con mucha claridad planteaban cuál era su prioridad, porque era el que lo vivía en el barrio todos los días. Bueno, el Plan Abre transformó 26 barrios y transformó y constituyó, bueno, estos consejos barriales quedaron constituidos, son los que hoy tienen voz, no solo que le exigen al Estado, sino que participan activamente en procesos de transformación social, y creo que eso es lo valioso, cuando uno logra que quien se sienta habitante y no ciudadano o ciudadana, se constituya en ciudadano y ciudadana de derecho. También, a veces el Estado es bastante burocrático en la forma de definir de quién es la responsabilidad. Nos encontrábamos en Fonavis, esos grandes edificios construidos por el Fondo Nacional de la Vivienda hace muchísimos años atrás, que no tenían escritura. Bueno, escriturar, darle la escritura a quien vive en una casa, significó, hicimos miles y miles de escrituras, pero además configurar los consorcios y definir en esos consorcios cuál era la prioridad y que el Estado financiara algunos procesos, pero con el consorcio constituido. Bueno, esos procesos y definir cuál era el espacio público común que había sido ocupado irregularmente porque el Estado había estado ausente en decir cuál era, quién era el que ponía la regla en el medio cuando un vecino quería construir una cochera en un espacio público, y el Estado decía, no, porque este espacio es municipal, no es provincial, no es del consorcio. Bueno, eso es lo que significa sentarse en el Estado y discutir con los vecinos y las vecinas del barrio. Eso fue el Plan Abre, 26 barrios de transformación, vecinos y vecinas empoderadas, sintiéndose protagonistas y que hoy construyen nuevos desafíos, ¿no? Se termina uno y empieza otro, porque así son las ciudades, ¿no? Comienzan y terminan. Y el Nueva Oportunidad, lo voy a decir... Sobre el Abre, déjame hacer una consulta, Mónica, antes de pasar a la Nueva Oportunidad, que es, seguramente uno de los desafíos más grandes que tuvo era la interagencialidad. No solo dentro del propio Estado local o provincial, sino también la compatibilidad de distintos niveles de gobierno. ¿Eso cómo se resuelve? Se resuelve
La pregunta es, ¿desde la planificación con actores locales, en algunos casos del Plan ABRE con alto nivel de conflictividad, o se resuelve también en espacios interinstitucionales de diálogos? Porque la interagencialidad es como algo siempre soñado en políticas públicas y políticas sociales, pero después es como muy difícil de concretar. Las dos. Primero, fue muy importante que formamos una mesa única del Plan ABRE, todas las áreas provinciales y las áreas municipales. Para Rosario estoy hablando, el Plan ABRE no se aplicó solo en Rosario, pero empezó en Rosario. Tenía que ver mucho con la violencia urbana, porque las violencias urbanas tienen mucho que ver con este espacio de falta de oportunidad y de reconocimiento de la ciudad como un espacio de derechos. Entonces, estaba desde el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, estaba, por supuesto, en la provincia, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Obras Públicas, los ministerios, los ministros sentados, con el gobernador a la cabeza, estaba la intendenta de la ciudad y sus secretarios, discutiendo que el eje fuera del territorio hacia los ministerios y a la secretaría. Traíamos a partir de la reunión con los vecinos y vecinas, las organizaciones sociales, los representantes del Estado del territorio, el centro de salud, la escuela, las problemáticas, y se jerarquizaban. No había como, no, el de obras públicas, no, nosotros tenemos otro plan, no, el plan se verificaba en el ámbito central de lo que se hacía local. Pero yo siempre digo, Martín, y creo que vos lo entendés muy bien, un Estado mucho más inteligente, porque cuando íbamos solo desde lo social, muchas veces nos pasaba que desconocíamos otras problemáticas que existían en el barrio. Cuando se sentó también el Ministerio Público de la Acusación, logramos entender que muchos de los conflictos tenían que ver con conflictos delictivos que se habían enquistado en ese barrio y que por supuesto no nos permitían avanzar, y que cuando el Ministerio Público de la Acusación se hacía cargo de ese proceso, nos permitía también tener otra mirada de lo social y de lo urbano. No podíamos ir con la mirada social cuando el propio barrio sabía que en sectores definidos, pero existían estos actores que rompían la lógica o generaban un hegemonismo en ese territorio. Por eso fue tan importante, y es tan importante que el ABRE es interagencial y se suma, en nuestro caso, en la provincia, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Seguridad, porque entendemos que los procesos de seguridad ciudadana tenían que ver con estas políticas. Así que el Plan ABRE también abarca esa mirada de la política de derechos y la política también de convivencia ciudadana, para decirlo de alguna manera. Pero el barrio era quien definía. Quiero decir esto porque siempre existe una tensión entre la planificación central y la planificación territorial. Y hay que tener las orejas muy abiertas a lo que dicen los vecinos y las vecinas. Son los que viven el día a día del barrio, son los que entienden la lógica del barrio. Y no hay experto que supere la vivencia de un vecino o de una vecina en ese barrio. El experto puede interpretar, ayudar a dar respuestas, pero el que vive el barrio tiene que ser quien ponga sobre la mesa cuáles son los problemas. Y bueno, creo que el Plan ABRE tuvo esa virtud. Fue el territorio quien manda la política pública, pero llegó al máximo nivel, con el gobernador a la cabeza, la definición de la planificación hacia ese barrio. No era un tema de cuartas líneas, era un hecho prioritario como política pública de transformación urbana y social. Difícil, pero claro. Yo aprovecho entonces y te introduzco en el nueva oportunidad que había quedado ahí boyando, que fue una política centrada en la inclusión de juventudes con una visión de inclusión como herramienta de prevención, lo que en términos de políticas de prevención en seguridad es la prevención social, abordar las causas estructurales de lo social para reducir los niveles de conflictividad y generar itinerarios y trayectorias de vida para que esa inclusión se hiciera realidad. Este proyecto ha sido como bastante reconocido, muy citado. Rosario ha sido invitado a distintos foros para
para presentar el Nueva Oportunidad, que además hay datos muy recientes que muestran del Ministerio Público, que muestran que hay una coincidencia entre la aplicación del plan y una disminución de los niveles de violencia y victimización de jóvenes en la ciudad, sostenidamente desde el año 13 hasta el año 2013 hasta el año 2019. Lo cual suena demasiado perfecto. La pregunta es, o demasiado deseable en términos de... Tan deseable que puede llevarnos a pensar en un determinismo. Entonces, la primera pregunta es, contanos un poquito sobre el Nueva Oportunidad y cuánto vos crees que esto ha tenido impacto como herramienta de reducción de los niveles de violencia en las juventudes. Bueno, te entendí, pero se me cortó bastante. Avísame si se corta lo mío. Martín, vos tuviste mucho que ver en eso, así que yo quiero también hacer un reconocimiento. Gracias. Porque cuando comenzamos a trabajar el problema de la violencia urbana, te llamamos, y uno de los temas que nos preguntaste es ¿qué sabíamos de las personas que eran víctimas de violencia o victimarios dentro de la violencia? Y la verdad que hicimos la primera experiencia con salud pública. Fue una idea tuya, dijiste, bueno, así como mira ahora la viremia nos sirve, así como el virus se contagia, ¿por qué no entendemos que esto puede ser también un marcador epidemiológico? Y empezamos a ver quién llega herido a un hospital y qué edad tiene, de dónde es, dónde lo hirieron, y tomamos una decisión de observar eso, y observamos que la gran mayoría, un porcentaje altísimo, eran jóvenes, en general varones, menores de 25 años, que muchas veces entraban heridos y se iban, y lo encontrábamos después muertos en el proceso de una nueva situación. Reconocer ese problema fue complejo. También estudiamos dónde vivían y dónde tenían los hechos de violencia. Y en realidad entre donde vivían y tenían hechos de violencia había 12 cuadras. Es decir, reconocimos que había un problema en jóvenes, sobre todo varones, claramente varones, arma de fuego fue lo que estudiamos, y que la disputa era territorial, no era en la ciudad, era en un territorio. Y ahí surge la idea teníamos otras experiencias, pero la experiencia de prevenir, como se hace, ¿no? No hay vacuna, pero prevenir, ¿qué significaría? Buscar a los jóvenes que están en situación de mayor vulnerabilidad. Yo le digo que el Nueva Oportunidad es una nueva oportunidad para el Estado, porque lo perdimos en la escuela, lo perdimos en el club, lo perdimos en el centro de salud. Es una nueva oportunidad de encontrarnos con jóvenes, muchas veces muy jóvenes, con situaciones familiares complejas, y un Estado que lo expulsó de la escuela porque era problemático, no lo contuvo en el centro de convivencia o en el club del barrio. Bueno, era una nueva oportunidad para el Estado. Entonces comenzamos primero con una experiencia local en Rosario, con 300 jóvenes, y descubrimos que el pertenecer, el construir un proyecto de vida, el proponerle una capacitación en algo que quisiera, pero que eso le sirviera para soñar que su futuro podía ser diferente, era un buen motivo, era un buen proceso para ir buscando a esos jóvenes que en realidad el Estado perdió la oportunidad de acompañarlo, de cuidarlo, de estar más cerca. Esa experiencia local chiquitita, que fue muy positiva en el 2013, nos permitió después llevar el Nueva Oportunidad a otra escala, una escala provincial, con recursos provinciales, y encontrar que obviamente nosotros habíamos logrado captar o enlazar a unos 300 jóvenes, que eso era muy poco en la dimensión de la problemática de la ciudad. Logramos hacerlo a nivel provincial, con recursos provinciales. Creamos una idea de un tercer tiempo, es decir, los jóvenes 2 días iban a capacitarse, tienen una pequeña beca
no es en sí sustancial, pero es una pequeña beca de estímulo. Y el tercer tiempo era un tiempo de reflexión, de poner en palabras lo que le pasaba. Y a partir de ese proceso encontramos una clara disminución de los heridos de arma de fuego en jóvenes. Si uno ve en Rosario el Nueva Oportunidad y ve la disminución de heridos de armas de fuego en jóvenes, nota el profundo vínculo que hay. Ahora, también entendimos que no lo podíamos hacer solo. Bueno, ¿y quién acompañaba a 10.000, a 15.000 jóvenes? Bueno, y ahí fue, creo, lo más innovador también en política pública, encontrar que hay muchas organizaciones de la sociedad civil en el territorio que podían acompañar a estos jóvenes, no solo enseñándole un oficio, sino también reflexionando con ellos y diciéndole que son parte de esta sociedad en el tercer tiempo. Así que el Nueva Oportunidad, que abarcó en la ciudad a más de 10.000 jóvenes, tiene como objetivo, bien vos lo decís, un acompañamiento, un fortalecimiento, una prevención en la violencia, pero también un nuevo rol de las organizaciones sociales, que es acompañar el proceso comunitario, si se quiere, como construir una nueva familia, una familia comunitaria para tantos jóvenes que necesitaban este acompañamiento de la sociedad para construir una alternativa de vida. Yo creo que gran parte de la disminución de violencia en jóvenes que se dio en Rosario tuvo una disminución muy importante de la violencia, tuvo que ver con el Nueva Oportunidad y con el Plan Abre. Obviamente también se dieron cambios en la justicia, son muy importantes y no los voy a minimizar, pero creo que el Nueva Oportunidad significó una política social de avanzada que toma al Estado local, al Estado provincial, porque siempre había una intervención del Estado, no es que era, bueno, la organización civil y transferencia de recursos, no, era un acompañamiento del Estado junto a la organización civil para discutir cómo construíamos esos lazos y esos vínculos. Hoy el Nueva Oportunidad sigue, el gobierno provincial anunció un cambio en el Nueva Oportunidad, veremos cómo es, pero creo que le dio un nuevo sentido, no solo a miles de jóvenes que siguen trabajando o proponiendo actividades en la Nueva Oportunidad, sino muchas organizaciones sociales que, bueno, lamentablemente en la pandemia este vínculo que continúa, pero se ha debilitado obviamente, se deberá repensar post-pandemia. Pero estoy convencida que el camino de la disminución de violencia en Rosario tuvo mucho más que ver con el Abre y el Nueva Oportunidad que con todos los paradigmas que se cambiaron, y muchos, de justicia, de política policial, en fin, de muchas de las otras cosas que si bien ayudaron, sin duda ayudaron, tuvieron que ver más relativamente que este cambio del paradigma social que le pudimos dar a la violencia urbana en términos de jóvenes. Bueno, como nos vamos acercando a los 40 minutos, yo te quisiera proponer reflexionar sobre dos como clivajes que han surgido en este contexto de la pandemia y a propósito del tema urbano que estamos charlando. Uno tiene que ver con este debate, discusión de hasta dónde Estado y hasta dónde control de libertades en función del interés colectivo, o hasta dónde derechos sociales y hasta dónde derechos económicos y políticos, que es parte del debate en este momento. Y el otro es, bueno, yo estoy hablando desde Godoy Cruz Mendoza, vos conocés Godoy Cruz Mendoza, donde también la cuestión de la sustentabilidad y la protección del medio ambiente y el abordar del cambio climático es fuerte, y me pasó, cuento una anécdota un poco tonta, pero no, quizás para mí novedosa, es que encontré en el patio de mi casa una mariposa muerta, pero no fue por glifosato, ni fue por el radiador de un auto, sino una mariposa adulta, desarrollada, muerta porque no había muerto por ninguna de las otras cosas que la vida cotidiana de contaminación está afectando. Salgo del patio de mi casa y veo tipos de pájaros que nunca andaban por la ciudad y que ahora están aquí. Entonces parece que también el cambio de la actividad social y la cuarentena ha traído la visibilidad de la naturaleza que se había alejado de la ciudad
y la sustentabilidad aparece como un elemento de tensión respecto al desarrollo económico y social. Ante estos dos dilemas, derechos sociales versus derechos económicos y políticos como una antinomia que se plantea, y sustentabilidad versus a desarrollo económico, ¿por dónde vos ves que podemos ir construyendo ciudades para adelante? En un contexto de crisis social y económica que se viene, claramente. Sí, claro. Bueno, yo creo en un Estado social. Creo que el Estado obviamente tiene momentos en que fija las reglas, pasamos una pandemia y está bien fijar las reglas, pero después creo en un Estado que dialogue profundamente con la sociedad. No hay un Estado que pueda marcar la vida de las personas. Lo que tiene que encontrar es junto a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, las oportunidades de cuidarnos, de cuidarse. Hay todo un debate sobre los cuidados. Las mujeres estamos diciendo, ¿vieron qué importantes son los cuidados que hacemos nosotros y nunca nos pagan? Bueno, cuidarnos. Y creo en un Estado muy social. Nosotros tenemos en Rosario el Consejo Económico y Social, los consejos barriales. Creo en un Estado donde la sociedad opine, discuta, que funcionen los órganos legislativos, que se vaya construyendo un proceso de cuidado democrático, porque la verdad que si bien es fundamental el cuidado de la salud, es un proceso colectivo, nunca puede ser un proceso, salvo en un periodo corto, definido solo por un gobierno, tiene que ser un proceso acordado con la sociedad. Y creo que eso es fundamental. Creo que lo que se viene es un Estado que convoque a los actores que quieren resolverlo para ver cómo lo hacemos, para comprometernos en hacerlo lo mejor posible, cuidándonos, pero ir buscando la forma de hacer un Estado más democrático. Quizás es una buena oportunidad de saber que no podemos desde los gobiernos resolver todo, pero posiblemente encontremos una sociedad muy predispuesta, como lo hemos visto, a buscar la forma de participar para que la sociedad sea mejor para todos. Y creo que ese es el gran desafío, fortalecer los mecanismos democráticos, crear nuevos mecanismos de diálogo permanente, un Estado social, un Estado que no la sabe toda, porque no la sabe, sino que construye junto a la sociedad. Y respecto a la sustentabilidad, creo que también, bueno, es la marca de hoy, un desafío cotidiano en esto de, acá hace 20 días que no tenemos y bueno, la ciudad, si bien positivamente es una ciudad donde se usa mucho la bicicleta, tenemos bicicleta pública, se usa mucho la bicicleta, la falta de transporte público genera un aumento del parque automotor. Yo creo, y eso me preocupa, es una de las cosas en la ciudad que tenemos que resolver, creo que claramente las acciones que hagamos deben ser acciones que nos permitan debatir cómo producimos hasta ahora y cómo nos movemos hasta ahora. Por eso te contaba de esta ciudad multicéntrica. Comprar cercano, vivir cercano, tratar de caminar más y movernos más sustentable es parte del desafío que tenemos. Para eso hay que construir una ciudad multicéntrica, para eso hay que pensar el espacio público diseminado en la ciudad. No vale que tengamos el caminar para ir a comprar. Bueno, creo que hay un desafío de crear esa sociedad sustentable, tanto como nos movemos, cómo producimos. Sabes que Rosario tiene una producción fruti-hortícola cercana, y sin embargo, bueno, traemos cantidad de camiones de todos lados. Bueno, la verdad que es un buen momento para ver cómo la pandemia puso en crisis, cómo nos movemos entre los distintos lugares y cómo podemos desde producir, consumir y movernos mucho más sustentable. Hay un desafío ahí. Y bueno, tenemos que lograr que no nos gane la idea del aislamiento ni la idea del auto como única opción. Tenemos que
poder construir. A mí me gusta, Martín, pensar que la verdad que la mayoría de nosotros hoy realizamos la mayoría de nuestras actividades cercanas a nuestra casa. Es una buena oportunidad de ver cómo repensamos, cómo nos abastecemos, cómo producimos, cómo consumimos, cómo nos movemos. Es una buena oportunidad para hacer una sociedad, una ciudad más sustentable. Bueno, oportunidades que lamentablemente nos da la pandemia, pero cómo salimos de esa pandemia también es una experiencia colectiva y política. Muy interesante. Mónica, como última pregunta, ¿qué te quedaste con ganas de decir o qué faltó preguntar que debería haber preguntado? No, me dijiste al principio y quiero ponerlo en palabras porque estamos justamente en los días de la salud de las mujeres. Eso era. Decirte que creo que esa ciudad sustentable, más humana, debe ser profundamente feminista, debe integrar a la mujer ampliamente en el ámbito público y debe, por supuesto, tenerla en cuenta para el desarrollo de mejores ciudades. Buenísimo. Bueno, estamos muy agradecidos por este diálogo, esta conversación y estos conceptos. Así que, bueno, seguimos dialogando y muchísimas gracias, Mónica. Que tengas buenas tardes.